La presencia de Dios es Él, es una persona. Su presencia, su gloria. Pero el poder es de donde viene la presencia, es la que emite el poder. El poder viene de la presencia. Y el poder viene para habilitarnos, para darnos las herramientas, para darnos lo necesario de poder cumplir el propósito de Dios para lo cual nos envía. A lo cual también llamamos la unción, el poder, la unción. La presencia y el poder no es lo mismo. Usted puede llegar a tener poder sin tener la presencia habitando continuamente en su vida. ¿Me siguen? Puede llegar a tener poder sin tener la presencia. Satanás tiene poder, malo, pero tiene poder, pero no tiene presencia. Cuando Saúl fue al terreno donde estaba Samuel, tratando de matar a David, dice la Biblia que vino el Espíritu de Dios sobre él, que es el poder. Hay tres facetas del Espíritu de Dios en nuestras vidas: con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Sobre nosotros es el poder. Sin embargo, el corazón de Saúl no cambió, porque aunque el poder vino sobre él, la presencia no caminaba con él. Recuerdan que ya la presencia lo había abandonado. ¿Cuáles son los requisitos de la presencia de Dios para habitar con nosotros? Son muchos. Yo le voy a señalar dos. La presencia de Dios no se puede comprar. La presencia de Dios viene a nosotros cuando somos literalmente santos, puros y obedientes. La presencia de Dios no habita con personas que pecan deliberadamente y no se arrepiente, porque la presencia de Dios es Él mismo y Él es santo. Ahora, podemos en algún momento apartarnos de la presencia de Dios. Podemos. La Biblia habla de personas que perdieron la presencia de Dios. Por ejemplo, mire esto. Israel, en el capítulo 33, anoche el Señor ministraba muy profundo esto conmigo, a tal punto que terminó el Señor y mi mente seguía procesando y no podía dormir. Cuando Israel levanta aquel becerro de oro, ¿se acuerdan? La Biblia dice que Dios se sintió mal, es decir, Dios se enojó. Y Dios trajo un juicio. Y Dios le dice a Moisés: he aquí, yo enviaré contigo a mi ángel, y él los va a introducir en la tierra que fluye leche y miel. Significa tierra que siempre tiene abundancia. El hecho de tener abundancia no significa que tiene la presencia de Dios. Yo cumpliré mi pacto, lo que yo le prometí a Abraham, pero yo no subiré en medio de ti, le dice Dios a Moisés, porque eres pueblo de duro servir, no sea que te consuma en el camino. ¿Qué hace que perdamos la presencia, el compañerismo del Espíritu Santo? Diga conmigo: cuando somos duros de servir. Y esa palabra dura servir, ¿sabe qué significa? Tercos. ¿Y qué es un terco? Alguien que no hace caso. La presencia de Dios no puede permanecer sobre alguien terco, sobre alguien que no hace caso a lo que el Señor dice. Y Moisés ese día le oró a Dios y le dijo: no nos saques si tú no vas con nosotros. Y Moisés
conquistó a Dios y hizo que Dios cambiara de opinión. Dios había dicho: yo no subiré porque ustedes son tercos. Pero Moisés influencia a Dios con un corazón humilde y le dice: si tú no vas, no nos saques de aquí. Y Dios tiene que decirle: está bien, voy a ir. Yo iré contigo y te daré descanso. Podemos atraer a Dios con nuestro corazón quebrantado delante de Dios. Así que ser terco nos puede llevar a perder la presencia de Dios. Y también, ¿qué más? Lo segundo, diga conmigo, la rebeldía. O mejor dicho, la desobediencia. Cuando Dios escoge a Saúl y lo envía a una de su primera misión, le dice: ve y destruye a Amalek, porque Amalek resistió a mi pueblo en el desierto y hay una cuenta que ellos tienen que pagar. Así que yo te envío. Y le dice Samuel: está atento a esta palabra y a todo lo que yo te he dicho. Saúl, ustedes conocen la historia, no obedeció a Dios por completo. Destruyó parte del pueblo, pero no lo hizo a la manera de Dios. Desobedeció. Y eso trajo como consecuencia que Dios se sintiera mal. Y mira las palabras de Dios. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. No hace lo que yo le digo. Y esto hizo que Samuel se turbara. Pero en el verso 16 del capítulo 16, verso 14 de primera de Samuel dice: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Se quedó sin la presencia de Dios. De la presencia de Dios vienen todos los beneficios. De la presencia de Dios se produce nuestra transformación. De la presencia de Dios viene la habilidad para ser efectivo. De la presencia de Dios viene la fuerza para tener resultado. De la presencia de Dios viene el gozo que invade nuestro corazón. La Biblia dice: en tu presencia hay plenitud de gozo y delicia a tu diestra. Yo sé que algunos tal vez no me están captando, pero no le estoy hablando solo a ustedes, le estoy hablando a miles, a su nombre. Y es algo que me gustaría luego que hablemos más profundo sobre cómo caminar, cómo comportarnos delante de Dios para no perder el compañerismo del Espíritu Santo de Dios. La presencia de Dios es la que transforma todas las cosas. Por eso Moisés jamás dudó de Dios. El pueblo se desviaba, porque dice a su pueblo mostró sus obras, pero a Moisés le mostró su camino, le notificó sus caminos. Pero ¿por qué le notificó Dios los caminos a Moisés y a Israel no? Porque Israel nunca se lo pidió. Moisés en el capítulo 33 de Éxodo dice: muéstrame tus caminos para que yo te conozca. Dios no está interesado en revelarse al que no está interesado en que Él se le revele. Dios no se le va a manifestar al que no tiene hambre que Él se le manifieste. Y leyendo aquí un poco y meditando, pensaba yo y decía: Señor, ¿por qué no hay más milagros, más sanidades, más liberación? Cuando tú ves los videos de 50 años atrás, tú ves la facilidad con la que los paralíticos se paraban, los ciegos veían, y estos generales de Dios ponían carpa. Aquí en Kansas era un centro de campaña. Aquí todos los hombres y mujeres de Dios vinieron aquí, y cuando ponían carpa eran 15,000,
20,000 personas en las carpas y miles afuera. Y era noches tras noches, salvación, sanidad, milagro, un avivamiento. Se convertían 15,000, 10,000 personas en una campaña. Era una manifestación sorprendente y tangible y real. Y tú evalúas ahora mismo a esta generación y tú dices, ¿qué pasó aquí? Parecerá que esta es la generación de jueces, que dice, y se levantó una generación que no conocía a Dios ni conocía sus obras. Y literalmente parece que esa explosión del poder de Dios no lo estamos experimentando. ¿Qué es lo que realmente sucede? ¿Qué hay que hacer para caminar en este poder, en esa manifestación? Y yo meditaba y mi mente me daba vuelta y el Señor me daba explicación y yo escribía, lo cual no puedo compartir hoy, pero le voy a leer solo un verso. Primero, el poder de Dios viene a nosotros para habilitarnos, poder para sanar, poder para echar fuera demonios, poder para testificar, para predicar de Cristo, poder para estremecer un pueblo, estremecer una nación, poder para sanar el cáncer, sanar el ciego, poder para romper las trabas del diablo, poder para romper las cadenas de los hechiceros, poder. ¿Alguien puede alabar a Dios? Ahora, escuche esto y termino. Cuando el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, vino sobre David. Samuel, que recibe la instrucción de que Saúl es desechado porque no obedece, Dios no se siente cómodo con él, dejó de caminar con él. Lo grande es que tenemos dos escenarios iguales. Moisés recibe directamente de Dios, que Dios dice, no estoy a gusto con este pueblo, no voy a ir con ellos, no caminaré, son tercos. Y tenemos el otro escenario donde Dios le dice a Samuel, Saúl me ha pesado haberlo puesto, lo voy a dejar solo. Sigo paro. Pero uno intercede y le pide a Dios que no se aparte, y el otro, sabiendo que Dios no estaba a gusto, lo único que le responde a Samuel es, hónrame delante del pueblo. La gente que tiene un corazón de quererse ver bien delante del pueblo, es un corazón que no es elegible para verse bien delante de Dios. No anhelaba la presencia de Dios. Porque si Dios hoy me dice a mí, me siento enojado contigo, me apartaré de ti, yo dejo de predicar, dejo de comer, me tranco y lloro hasta que Dios o me mate o vuelva a decirme, yo estoy contigo. Pero Saúl no le interesaba la presencia de Dios, y la presencia de Dios es manifestada donde es honrada. Ella se queda donde es honrada. ¿Cuánto bendicen a Dios? Por eso es la gran diferencia entre David y Saúl, que cuando uno le he corregido el pecado, él dice, hónrame delante del pueblo, y cuando el otro, el profeta, le dice su pecado, se tira en ceniza y comienza a llorar y dice, contra ti, contra ti, contra ti, solo contra ti he pecado. En pecado me concibió mi madre, ten misericordia de mí. Y uno dice, hónrame delante de la presencia del pueblo, y otro dice, no aparte tu espíritu. Sigo paro. 5 minutos más. Ese día, en el verso 13, dice esto: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió a David en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se fue a Ramá. ¿Qué dice? Y el Espíritu de Dios vino sobre ¿quién? Hay tanto que hablar allí.
Dios reveló a quien escogió y luego buscó a alguien de autoridad. Y alguien autorizado preparó al vaso para que recibiera al Espíritu de Dios. Esa traducción dice eso. Y desde aquel día el Espíritu de Dios vino sobre quién. Recuerde que la palabra sobre es el poder de Dios en acción. La palabra en ti es la presencia dentro. Tres facetas: contigo, en ti y sobre ti. Contigo es dirigiéndote, en ti Él viviendo y obrando a través de ti, y sobre ti Él usándote para bendecir a otros. Cada vez que aparece la palabra sobre, es poder, manifestación. Escucha eso: cada vez que aparece la palabra sobre ti, es el poder de Dios obrando. Ahora escucha esto, voy a leer esto. Entonces, esta traducción dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ahora, la traducción pegada al hebreo, mira lo que dice: y Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David en presencia de sus hermanos. Después regresó a Ramat. Y en cuanto a David, desde ese día el Espíritu de Dios lo llenó de poder. La traducción que todos tienen dice: y vino sobre él, que es lo mismo el poder. Pero esta dice: y desde aquel día el Espíritu de Dios lo llenó de poder. Solo regáleme 5 minutos. Diga conmigo: lo llenó de poder. No, tiene que confesarlo. Lo llenó de poder. ¿De qué lo llenó? ¿Qué tenía David? Ahora bien, lo llenó de poder para habilitarlo en la función para el cual él lo había asignado y llamado. ¿Me siguen? ¿Lo llenó de qué? ¿Cuándo viene el poder sobre David? ¿O cuándo David es lleno de poder? ¿Cuándo? Cuando vino el Espíritu de ¿qué? El poder procede de la presencia. ¿De dónde viene el poder? David no tuvo poder mientras estaba con Samuel. David tuvo poder cuando vino el Espíritu de Dios. Así que el poder es impartido por el Espíritu de Dios. Esa es la misma regla que dijo Jesús a los discípulos: quédense en Jerusalén hasta que esté. ¿Y qué dice Hechos 1:8? Y recibiréis ¿qué? Cuando venga ¿qué? Lo mismo que le sucede a David es lo mismo que le sucede a los 120. El mismo Espíritu que vino sobre David vino sobre los 120. Y cuando Él se posa sobre ti, el poder comienza a manar hacia ti. Yo no sé si usted está listo para salir de su tetera espiritual, pero Dios lo trajo hoy para que usted entienda que tiene poder. Lo dejo aquí. Le doy 3 minutos más. Siéntese entonces. Diga conmigo: vino el Espíritu sobre él y tuvo poder. Vino el Espíritu sobre Elías y corrió más que los caballos de acá. 60 millas por hora corrió Elías. Le sigo, le paro. Vino el Espíritu de Dios sobre Zacarías y profetizó. Vino el Espíritu de Dios sobre el sacerdote y profetizó. Vino el Espíritu de Dios y se levantó el salmista y dijo: así dice Jehová. El poder no está en la tecnología. El poder no está en el Congreso. El poder no está en el pastor. El poder mana de la presencia de Dios. Ahora, le voy a decir esto y aquí termino. Hasta que el poder no se manifiesta, no empuje. No quede como ridículo. No invente. No profetice hasta que el poder no viene. O mejor dicho, hasta que el poder no es activado.
Ahora, Dayana, oye esto. Lo impresionante es que los discípulos recibieron el poder una sola vez. Bueno, puede ser que me equivoque. Dejo eso ahí, le entro ahora. ¿De qué fue lleno David? ¿De qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo vino quién? ¿Cuándo vino el profeta tal? Cuando vino el Espíritu de Dios. Ahora escucha esto. Así que Samuel se va a Ramá. David sigue pastoreando. Pero el poder del cual está lleno no se manifiesta. Esa era mi pregunta con Dios. Entonces el Señor me trastornó el cerebro, la mente, y me dijo: lo que tú predicaste así, ahora te lo volteamos acá. Y me hizo así. Dije: ya. Y no sé si están listos para eso. Escucha. Ya él está lleno de ¿qué? Porque se lo impartió ¿quién? Él no necesita poder, ya él tiene. Ahora, ¿por qué no se manifiesta? Porque no había venido el oso y el león. Hasta que no hay oso y león, no hay por qué manifestar el poder. El poder no es un lujo, el poder es una habilidad dada por Dios para ejercer. Alguien tiene que decir aleluya. Alguien tiene que decir aleluya. ¿Sabe? Siéntese. Santo, 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 santo. ¿Sabe cuándo el poder que está en David se manifiesta? Cuando le rugió el león. Y cuando el oso le rugió, que lo agarró por la quijada. Mire, la boca de un león, si alguno de ustedes lo agarra por la quijada, le lleva la cabeza a usted entero. David le agarró la boca al león. Y ese león, cuando cierra, tiene una presión grande. Pero David tenía, el león tenía fuerza y David tenía. Y cuando él necesitó el poder. Mire, uno no lo predica, pero David y Sansón eran iguales. Porque Sansón mataba a oso y David también. Ahora, ¿cuándo se manifiesta el poder? Cuando es necesario. Entonces yo le preguntaba a Dios. Ok, tengo poder. ¿Cuál es el detonador de esto? ¿Qué hay que hacer? Porque si lo tengo, si tú lees el libro de los Hechos, tú no lees a Pedro diciendo: dame poder para sanar enfermos. Nunca más lo hicieron. Ya tenían. Les voy a hablar 2 secretos. Les voy a dar una pequeña pista y termino en 3 minutos. Está la mamá, la casa está cerrada, una vasija llena llenando la otra. El aceite está fluyendo, el poder. El aceite está fluyendo. Y cuando ella dice: tráigame una vasija más, le dice: no hay, el poder se paró. ¿Por qué se paró el poder? Porque se cansó. Porque no había por qué usarlo. Primero, si el Espíritu Santo está sobre ti y en ti, ya tú tienes poder. Ahora tú te preguntas: ¿y por qué no se mueve? Te voy a decir 2 cosas. Primero, la oración libera el poder. ¿Por qué? Porque la oración te da dirección de lo que Dios quiere hacer. Mucho podemos hablar de la oración, pero lo voy a dejar ahí. El que no ora, no manifiesta. Punto. No ora, no hay manifestación. No ora, no hay manifestación. Ahora, ¿qué yo miraba? ¿Cuándo cesa el aceite? Cuando no hay necesidad de llenar otra vasija. El desentonador del poder. El segundo, dígame, pregúnteme, ¿cuál es? La necesidad de la gente. Gracias por su entusiasmo. La necesidad de la gente.
Yo puedo ir a un congreso donde haya miles de pastores y dar una palabra de enseñanza, pero si me voy a un barrio donde hay mancos, ciegos, prostitutas, brujos, endemoniados, les garantizo que ahí el poder que se mueve ahí no va a ser del congreso. Entonces, Señor me llevaba a ver esto. Usted, Harrigan, usted está orando para que yo le dé poder para sanar, cuando usted debería de orar para que yo busque los enfermos que hay que sanar. Hay alguien que puede. Por eso dice, él no dice oren por la mí, sino oren para que Dios envíe obrero, porque ya la tierra ya está lista. Ya la gente está bajo maldición y necesita estar bajo bendición. Ya la gente está bajo cautiverio y necesita ser liberado. Jesús no te mandó a orar por la mía, sino a orar para que Dios envíe gente ahí. Entonces a veces estamos esperando el poder para sanar a los enfermos, y es viable. Pero lo que yo vi anoche es que es el poder que está esperando a los enfermos. Ya los confundí a propósito. Estoy esperando el poder. Hablo obviamente de gente llamada, de gente que ya está llena del Espíritu Santo. Estoy esperando poder para sanar a los enfermos. Y es el poder que está esperando que tú busques a los enfermos. Por eso Jesús dijo: y está sobre mí y me ha ungido para que me tire fotos, me ha ungido para que escriba un libro acerca de la unción. No, me ha ungido porque me ha enviado, y me ungió y me envió para sanar a los enfermos. Jesús nunca ora y le dice dame poder para sanar. Ya él tenía. Siéntase y va a terminar. Wow. Entonces nosotros mira, lo que tú tienes adentro se activa cuando alguien afuera lo necesita. Lo que tú tienes adentro se manifiesta cuando tú encuentras a alguien afuera que lo necesita. Lo que tú tienes adentro se manifiesta afuera cuando te conectas con alguien que afuera lo necesita. Por eso digo: id y predicad el evangelio, y estas señales seguirán. Las señales van detrás de los que van con fe. El poder confirma al que predica, no al mudo, al que predica. Déjenme orar. Hace 15 años yo me encontré, antes que muriera y partiera con el Señor, con un gigante de la fe, de los más gigantes. Oiga, una vez fue a Puerto Rico y creo que en la primera noche 900 ciegos recibieron la vista. Y en las campañas no sacaban 2 sillas de ruedas, eran furgones, camiones de sillas de ruedas de los estadios. Francia, Alemania, los videos están en YouTube. Se llama Tele Osman. Ahí están Francia, Alemania, África. Miles de milagros, miles de cosas. Y yo le hice la pregunta, yo le pedí la cosa más tonta. Yo lo encontré en un aeropuerto. Yo brinqué sobre ese hombre. Yo me le puse en el camino y le dije: yo te conozco, yo tengo un libro tuyo. Hace 15 años atrás. ¿Te acuerdas, Dayana? Hace muchos años. Y yo le dije: yo quiero que tú me des lo que tú tienes. Ya sabes, cuando uno está salvaje, que uno quiere arrebatar, uno está salvaje. Y él me miró con su barba y se rió. Y me dijo unas palabras que yo, 15 años yo no la entendí. Anoche fue que la entendí.
Y hablando con alguien me dijo, acuérdate que eso fue lo que te digo Teleos. Me dije, wow, sí. 15 años para anoche y hoy fue que entendí. Él me dijo, no te puedo dar lo que ya tú tienes. Yo con la mente loca le dije, no, dámelo. Me dijo, yo no te puedo dar lo que ya tú tienes. Y me dijo, solo escucha estas dos cosas y guárdala. Me dijo, el pueblo de Dios tiene dos errores. Pierden el tiempo pidiéndole a Dios que haga algo que Él lo mandó a ellos a hacer. Nunca se me olvidó. Y segundo, pierden el tiempo pidiéndole a Dios que le dé algo que ya Él le dio. Y me dijo, ¿tú quieres ver el poder de Dios? Sí, ve a donde lo necesitan. Mire, voy a terminar. Si usted lee el acontecimiento de Sansón, como se profetiza y todo, que el Espíritu de Dios le iba a ayudar. ¿Sabe cuándo se manifestó el Espíritu de Sansón? Cuando fue un campamento de los filisteos. Mientras estaba en su casa, solo era promesa. Cuando se fue a donde se necesitaba, la promesa se comenzó a manifestar. Ve a donde necesitan lo que tú tienes.